Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Una vez más nos acercamos a, por este medio de manera que podamos cumplir con el Señor en este día, ¿verdad? Lo hacemos con mucho amor, con mucha gratitud y con un corazón agradecido, ¿verdad? Continuamos con nuestra carta a los romanos, en la serie Nuestra carta a los romanos, y el tema de hoy tiene por título Una seguridad inquebrantable. Y nuestra exposición el día de ahora, nuestro estudio estará basado en Romanos capítulo 5, verso 1 al 11. Amén. Bien, todo este pasaje tiene como objetivo eh, extraer de una manera factible, de una manera veraz, las evidencias por las cuales nosotros podemos estar seguros de la salvación. Amén. Bien, sabe que una de las tácticas elementales que Satanás usa en contra de los creyentes es la de hacerles dudar de la salvación. Por otro lado, existe el contraste de sentirse seguros por méritos humanos o una confianza personal, como lo hemos venido estudiando a lo largo de el capítulo 1, 2, 3, incluso el 4, ¿verdad? Decíamos que Abraham no fue justificado ni por sus obras, ni por la circuncisión, ni por la ley misma de Dios, ¿verdad? Bien, quizá por esa razón Pablo describe que una de las partes imprescindibles en la armadura de un cristiano es la, el yelmo, ¿verdad? Vamos a leer Efesios capítulo 6, verso 13 al 17 para poder ver qué tan importante era para Pablo mostrar esta verdad. Dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estad firmes. Verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y observe aquí en el verso 16, dice, sobre todo, toma el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del enemigo. Verso 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En este me está mostrando Pablo que hay dos áreas o dos, la armadura de Dios se divide en dos partes, en los elementos, ¿verdad? Pero también muestra con claridad que hay tres elementos que son imprescindibles. Por eso dice en el verso 16, dice, sobre todo, toma el escudo de la fe con que podáis, ese es uno. El segundo elemento es, y toma el yelmo de la salvación, segundo elemento, imprescindible. Y el tercer elemento es la espada del Espíritu con la que podáis, que es la palabra de Dios. Bien, si nosotros observamos, él menciona primero unos elementos, pero luego dice sobre todo en el verso 16. Entonces en este verso 16 él está poniendo énfasis de que estos tres elementos que él va a mencionar a partir del verso 16 son muy importantes, sobresalen un poco de los demás, ¿verdad? De los demás elementos. Bueno, entre ellos menciona el apóstol Pablo que deben de tomar el yelmo de la salvación. Yo creo que esa es una buena analogía por el cual Pablo menciona el yelmo. El yelmo es un casco que protege la cabeza. Sin duda por esta razón el apóstol la vuelve a mencionar en otra ocasión en 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el verso 8, dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Observe que otra vez vuelve a resaltar el yelmo como la salvación. Y el yelmo es algo que
es un casco que protege la cabeza, como bien decíamos. En este caso, le es provisto para rodear y proteger su mente en contra de la duda, la inseguridad y una falsa confianza con respecto a su salvación. Es importante, hermano, que la salvación quede bien comprendida y el cristiano pueda o deba de proteger los ataques del enemigo en contra de esta salvación que se anida en nuestra manera de pensar, ¿verdad? Bueno, hay una seguridad de la salvación. Se puede demostrar por el testimonio de las Escrituras sin lugar a duda, ¿verdad? La salvación está asegurada eternamente para todos los nacidos de nuevo. El asunto de la seguridad eterna o de salvo una vez, salvo para siempre, como muchos lo mencionan, ha sido el objeto de enormes debates a lo largo de toda la historia de la Iglesia. No es la primera vez que se expone esto, o se ha venido exponiendo mucho tiempo. Una verdad irrefutable, hermano, sobre esta idea es que todos los movimientos evangélicos, sin importar el nombre, creen y están de acuerdo en que la salvación se obtiene por gracia a través de la fe. Todos los evangélicos creen, incluso la iglesia tradicional cree también eso. Comprender claramente esta verdad es crucial para el creyente. Una vez que la seguridad haya quedado establecida como un hecho veraz con respecto a su salvación, entonces el cristiano debe mantener esa certidumbre en su corazón a un nivel personal. Existe una desvirtualización de la verdad. Mire, a lo mejor le suene a usted que nos escucha por primera vez esto un poquito raro, pero para los que ya nos están siguiendo en algunas enseñanzas, pues podrán confirmarlo. El arminianismo, como tal, como puro, pues, es aquellos que nacieron o atesoran mucho el arminianismo. Este arminianismo se introdujo alrededor del siglo XVII por Jacobo Arminio en Holanda. En su cuarto punto, él contiene 5 puntos doctrinales, pero en el cuarto punto doctrinal sostiene que el hombre puede resistir a el poder y a la voluntad del Espíritu Santo. Y en el quinto punto cree que la persona salvada puede caer de la gracia o perder la salvación por no permanecer fiel a Cristo. Aunque este último punto no es la regla para todos los arminianos, sin embargo, muchos lo sostienen y lo defienden a capa y espada. A mi manera de pensar, hermano, es un poco irracional pensar que una persona que fue salvada por la obra divina pueda deshacerlo en un acto humano. Aquellos arminianos que sostienen este quinto punto creen que los cristianos deben vivir con temor espiritual a perder la salvación para que puedan mantenerse unidos y fieles a Cristo, para que ese temor no les permita pecar. La realidad es que una persona puede estar asistiendo a una iglesia, cumplir con todo a la luz de los ojos humanos y hacerlo sin haber experimentado un nuevo nacimiento veraz, sincero. Estas personas, después de algún tiempo, al no poder doblegar del todo todos sus deseos pecaminosos, terminan cediendo ante la naturaleza que no ha sido regenerada, llenándoles de frustración y amargura espiritual. Este no es el único problema al que se enfrenta el arminianismo, sino también a creer que posee una salvación por fe, pero que realmente está basada sobre una confianza personal y no sobre la fe salvadora que viene de Dios. El apóstol Pablo se encarga de refutar la idea de que la salvación es preservada por buenas obras. Si la preservación, ¿verdad?, de la salvación depende de lo que los creyentes mismos puedan o dejan de hacer, su salvación es únicamente tan segura como su fidelidad. Pero como el hombre por naturaleza es infiel, la salvación no puede estar basada sobre sus hechos, porque no proveería ninguna seguridad.
De acuerdo con esa postura, los creyentes deben proteger con su propio poder humano lo que Cristo empezó con su poder divino. Para contrarrestar esa suposición y la falsa seguridad, Pablo les aclaró a la iglesia de Éfeso en el capítulo 1, en el verso 18 al 20. Dice: alumbraos los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos. Verso 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Bien, como el apóstol Pablo señala en este pasaje, es de gran importancia para los cristianos que estemos seguros de la salvación que Dios nos ha otorgado ahora y que tengamos para siempre, hermano, en Cristo. Una seguridad que no depende de los propios esfuerzos pecaminosos e infructuosos, sino en la verdad de su supereminente grandeza, como lo menciona en el verso 19 que acabamos de leer. Dice: nuestra confianza debe de reposar sobre la supereminente grandeza de su poder para con nosotros y en el poder de su fuerza, ¿verdad? Esa verdad es la piedra principal sobre la que descansa el sentimiento de certidumbre. Nuestra esperanza no debe de estar puesta en nosotros mismos, sino en nuestro gran Dios, quien incluso Pablo lo menciona en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, verso 13, dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel y no puede negarse a sí mismo. Observe, si fuéramos infieles nosotros como cristianos, Él sigue permaneciendo fiel y no puede negarse a sí mismo. En este contexto, hermano, es una veracidad que poseemos con certeza, con certidumbre, nuestra salvación. Isaías describió la fidelidad de Dios como un cinto. Veamos Isaías 11:5, dice: y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Observe, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Señala que Dios es tan fiel, hermano, y como el mismo cinturón, ¿verdad? Hace una alegoría, ¿verdad? Una interpretación aquí. También David declaró que la fidelidad del Señor es enorme, que alcanza hasta las nubes. En el Salmo 36:5 dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes, dice eso, decía David. Jeremías lo describe con una gran fidelidad. Observe Lamentaciones capítulo 3 verso 23, dice: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Verdad? El escritor de Hebreos amonesta a los cristianos con estas palabras. En el capítulo 10 verso 23 dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que realmente la fe continúa siendo necesaria para seguir confiando en Él, en Dios y en su fidelidad, pero recordemos que esta fe viene de Dios, no de los esfuerzos humanos. Amén. En esta exposición estableceremos 6 eslabones en la cadena de la verdad eterna que Pablo presenta a los creyentes verdaderos, referente a su Señor y su Salvador, ¿verdad? En esta ocasión veremos estos 6 puntos, hermano, que nos ayudarán a echar raíces, ¿verdad? 6 eslabones en la cadena de la verdad eterna. El primero sería la paz del creyente con Dios. El segundo, su posición en la gracia, ¿verdad?
El tercero, su esperanza de gloria, su posición en el amor divino, su certeza de liberación y su gozo en el Señor. Estos 6 puntos estarán basados en nuestra exposición de hoy. Empezaremos con el primero, hermano. Eh, el primer eslabón. Este primer eslabón en la cadena de la verdad eterna es la paz del creyente con Dios. Y dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el primer eslabón, la paz del creyente con Dios. Amén. El término pues conecta el argumento actual, ¿verdad? Justificado pues, dice, pues, el argumento actual con lo que ya ha dicho, especialmente en los capítulos 3 y 4 que ya examinamos semanas anteriores. En esos capítulos el apóstol estableció que nosotros como creyentes hemos sido justificados por la fe. Debido a nuestra justificación por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El verbo que se traduce tenemos se encuentra en el tiempo presente para indicar algo que ya se posee. Muchas de las bendiciones de un creyente están pendientes para su resurrección y glorificación, pero la paz para con Dios queda establecida en el momento en que responde en fe y deposita su confianza en el Señor Jesucristo. Es decir, no tiene que esperar a morir para tener paz para con Dios. No, en el momento en que la persona cree, en ese momento queda establecida esta verdad. Tenemos paz para con Dios. Amén. En la paz de la que Pablo está hablando aquí no es un sentimiento, sino un hecho. No se trata simplemente de tranquilidad o armonía, sino de confianza plena. Aparte de la salvación por medio de Jesucristo, todo ser humano se encuentra en enemistad con Dios y enfrascado en una contienda con el fin de no dejarlo gobernar a Él en nuestra vida. Por lo tanto, somos contados como enemigos de Dios. En el capítulo 5, en el verso 10 que más adelante vamos a estar leyendo, él menciona así, dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Pero observe que aquí dice que las personas, ¿verdad?, que antes que Dios nos llamare, nosotros éramos enemigos de Dios. Amén. Esto es una realidad en todas las personas, en toda persona que no rinde su vida a Jesús es su enemigo, sin importar que tenga mucho respeto a las cosas de Dios mismo. De la misma manera, la persona que es justificada por la fe en Cristo se encuentra en paz con Dios, sin importar cómo pueda sentirse al respecto en un momento dado. A través de su confianza en Jesucristo, la guerra de un pecador contra Dios queda terminada por toda la eternidad. En el momento en que se rinde, hermano. La mayoría de las personas no salvas no se consideran a sí mismos enemigas de Dios, debido a que no tienen sentimientos conscientes de odio hacia Él y no se oponen a su obra o contradicen su palabra activamente. Se consideran a sí mismos, en el peor de los casos, como neutrales. Yo he escuchado a muchas personas que dicen: no, hermano, yo no estoy ni a favor ni en contra. Yo soy neutral, yo no opino. En cuanto a Dios, pero una neutralidad a este nivel no es factible. La mente de todas las personas no salvas está en paz únicamente con las cosas de la carne, cuyos designios por definición son enemistad contra Dios. Y esto lo escribe Pablo más adelante en Romanos 8:7, dice: porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es real, hermano, que una persona que no le ha rendido su vida a Jesús o que no quiere rendirle, que no quiere ser obediente a Dios, está en enemistad con Él. Dios lo considera su enemigo. No solamente todos los incrédulos son enemigos de Dios, hermano. Observe bien lo que voy a decir. No solamente todos los incrédulos son enemigos de Dios, sino que Dios también es enemigo de todos los incrédulos. O sea, el ser humano no lucha nada más simplemente con que Dios es su enemigo.
sino que Dios también lo considera enemigo a él de Dios. ¿Cómo podemos saber esto? Hasta el punto en que él está airado. Dios está airado con todo aquel que no reconoce a Jesús como Señor y Salvador. Incluso con aquellos que dicen conocerlo, pero que no se sujetan a la ley de Dios, también los considera sus enemigos, porque no, Dios no los ha reconciliado, no hay paz entre ellos. No hay paz entre el hombre y Dios. Mire, el Salmo 7, verso 11, dice, Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío. Es decir, Dios está airado contra el pecador todos los días. O sea, no es momentáneo, no es temporal, es todos los días. Y los condena al infierno, hermano, al infierno eterno. Dios es el enemigo del pecador y esa enemistad no puede terminar a menos que y solamente hasta que el pecador responda al llamado de Jesucristo. Toda persona que no sea un hijo de Dios es un hijo de Satanás. Jesús lo aclaró un poquito más en San Juan capítulo 8, en el verso 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Mucha gente confunde entre ser creación de Dios y ser hijo de Dios. Nadie quiere aceptar que es hijo del diablo, pero sus hechos demuestran lo que hay en su corazón, y toda persona que no sea un ciudadano del reino de Dios pertenece al reino de Satanás. Por eso es que dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él es homicida, ¿verdad? Como Pablo declara en la introducción de su carta, ¿verdad? Ahí en Romanos capítulo 1, en el verso 18, que ya lo leímos hace algunos meses, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Si tú quieres, ¿verdad? Puedes seguir nuestra secuencia de enseñanzas y puedes ir un poco hacia atrás buscando la exposición de la tercera semana de la carta de los Romanos, podrás observarla ahí. Amén. Observemos algo, hermano, que ni aún el pueblo escogido quede exento, el pueblo que Dios escogió, ¿verdad? Quede exento de la enemistad y la ira de Dios. En Éxodo capítulo 22, en el verso 24, dice lo siguiente, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Es una declaración que hace Moisés, ¿verdad? Para el pueblo que Dios escogió. ¿Por qué? Porque eran rebeldes, había enemistad entre ellos. Advirtió Dios a Israel en aquel tiempo, poco tiempo después de haberlos libertado de Egipto. Durante las peregrinaciones en el desierto, el Señor declaró a los israelitas infieles e incrédulos en Deuteronomio 32, verso 21. Le dijo así, ellos me movieron a celo con lo que no es de Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celo como un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Verso 22. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Observe, poco tiempo después que Israel entró en la tierra prometida, Dios volvió a advertir en Josué capítulo 23, en el verso 16. Dice así, si traspasares el pacto de Jehová vuestro Dios, que él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, e inclinándoos
a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado, ¿verdad? Aunque más adelante, después de la confrontación decisiva de Josué, ellos respondieron así, ¿verdad? En el capítulo 24, verso 16, dice: entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. O sea, Dios les reprende, Dios les dice que se va a irar con ellos y luego dice: no, 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 mejor no nos vamos a apartar, mejor nos vamos a quedar sirviéndole a Dios. Pero la verdad es que no permanecieron fieles a Dios. Lo podemos ver en 1 Samuel, años más tarde, ¿verdad? Bastantes años más tarde, en 1 Samuel capítulo 12, verso 10 dice: y ellos clamaron a Jehová y dijeron: hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos, pues, ahora de la mano de nuestros enemigos y te serviremos. Como si Dios se pusiera a hacer trueques con ellos en su fidelidad, ¿verdad? No, Dios los sometió a ira porque se supone que ese era su pueblo y que debería de actuar diferente a los demás pueblos. Hay quienes neciamente, hermano, piensan que Dios es demasiado bueno y amoroso como para enviar a cualquier persona al infierno. Por esto es que Pablo declaró en Efesios capítulo 5, en el verso 6, dice lo siguiente: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Observe, hermano, que en este pasaje Pablo está haciendo claramente bajo el Nuevo Testamento que hay una desobediencia. Y dice, pero en el verso 5, en su contexto, dice: ¿por qué sabéis esto? Que ningún fornicario, ningún o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Por eso es que Pablo está advirtiendo, ¿verdad? Y nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos. Es decir, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Y cuáles son los hijos de desobediencia? Bueno, los que practican las cosas del verso 5. Aleluya. Santo es el Señor. Bien. Les voy a presentar una pequeña ilustración de lo que estamos viendo. Esta pequeña ilustración dice que un libro de ilustraciones dice que había una vez un entrenador de fútbol profesional. Durante un servicio devocional antes de un juego, él era maestro deportivo, era entrenador, pero pertenecía a una iglesia, a una escuela cristiana. Entonces acostumbraban a hacer un devocional antes de cada partido. Y antes de cada juego, como lo acostumbraban a hacer, paró su equipo y expresó lo siguiente: yo no sé si Dios existe, pero me gusta que tengamos estas reuniones, porque si acaso existe, quiero estar seguro de que esté de nuestro lado. ¿Sabe? Estos sentimientos o esta clase de sentimientos son expresados con frecuencia por incrédulos que piensan que el creador y sustentador del universo puede ser manipulado con palabras superficiales para que cumplan sus deseos. Dios nunca se pone al lado de los incrédulos por ninguna razón. La Biblia declara que Él es su enemigo y su ira es contra ellos. La única manera en que esa ira puede ser aplacada es cuando acepta el sacrificio sustitutivo de Cristo en la cruz, y eso no sucede con la simple repetición de una oración, sino con una vida rendida y redimida por el Señor. La verdad es que Cristo en la cruz tomó sobre sí mismo toda la furia de la ira de Dios que la humanidad pecadora merecía recibir. Y aquellos que confían en Cristo ya no son enemigos de Dios, ni se encuentran bajo el ardor de su ira, sino que ahora están en paz para con Dios. Esa es la realidad, hermano. Aleluya. Esa es la realidad. Bien. Por eso es que Pablo escribe en el capítulo 5 del verso 1: justificado pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un segundo punto en la cadena, en el segundo eslabón en la cadena de la verdad eterna, es su posición en la gracia. La posición del creyente es la que le da la certeza de la salvación. En el verso 2 dice, porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta palabra por quien se refiere, por supuesto, al Señor Jesucristo, que mencionamos en el verso 1. Debido a nuestra reconciliación con Dios, el Padre, mediante la fe en su Hijo, también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Cuando se emplea la palabra entrada, se aplica directamente al acceso a Dios que los creyentes tienen por medio de Jesucristo. Mire, veamos Efesios capítulo 2, verso 18. Dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Observe que vuelve a mencionar la palabra, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. En el capítulo 3, en el verso 12, vuelve a mencionar Pablo, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Observe, por quien tenemos seguridad y acceso, que es la misma palabra en el griego para entrada, con confianza por medio de Él, por medio de la fe en Él. Aleluya. Para los judíos la idea de tener entrada o acceso directo a Dios era impensable, porque de acuerdo al testimonio de los antepasados que pasaba de generación en generación, nada más ver el rostro de Dios equivalía a morir fulminado en el instante. En Éxodo capítulo 19, verso 9, dice lo siguiente. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras al pueblo, del pueblo a Jehová. Aleluya. Cuando Dios dio su ley a Israel en el Sinaí, fue lo que sucedió. Pero después que el pueblo se purificó de acuerdo a las instrucciones del Señor, en el verso 20, ¿verdad? Sí. A ver. Permítame. Dice así. Lo voy a poner en pantalla. Dice, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. El verso 21. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque se caerá multitud de ellos. Observe, esto era lo que ellos recordaban. Por eso es que para ellos entrar a la presencia de Dios, entrar a Dios, acercarse a Dios, era algo que ellos no podían concebir. Después que el tabernáculo fue construido y más adelante el templo, se fijaron alrededor de ellos límites muy estrictos. Un gentil no podía pasar de los linderos exteriores. Las mujeres judías podían ir un poquito más allá del límite de los gentiles, pero nada más. Y de igual modo para los hombres y los sacerdotes regulares. Cada grupo tenía permiso para acercarse cada vez más al lugar santísimo, donde se manifestaba la presencia gloriosa de Dios. Pero ninguno de ellos podía entrar allí. Únicamente el sumo sacerdote podía entrar, y eso que apenas una vez al año durante un tiempo muy breve. El sumo sacerdote mismo podía perder la vida si entraba indignamente.
En las vestiduras especiales que el sumo sacerdote usaba en el día de la expiación, se cosían unas campanillas cuyo sonido debía escucharse todo el tiempo mientras él se movía dentro del santuario. Y si se detenía mientras él se encontraba ministrando en el lugar santísimo, el pueblo sabía que había sido muerto por Dios, porque las campanillas dejaban de sonar. Algunas personas son un poquito escépticos y dicen que no hay una, ¿cómo se puede decir? Una evidencia para esta enseñanza, para esta alusión, pero la verdad es que sí la hay. Éxodo capítulo 28 en el verso 33 al 35 dice, y en sus orlas harás grandes granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Algunos mencionan que esto era grabado, que era bordado, pero la verdad es que no. Observe en el verso 34, una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en todas las orlas del manto alrededor. Verso 35, y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. ¿Cuál era la intención? Bueno, la intención es que nadie podía entrar, y el sacerdote que iba a entrar únicamente podía entrar una vez al año, de manera que si el sacerdote no se preparaba de la manera correcta y entraba indignamente, podía morir. Se dice, de acuerdo al Talmud, que estas personas que entraban al sumo sacerdote tenían que amarrarle una cuerda a la mano o al pie, de manera que cuando el sonido dejaba, si por algún motivo la persona era indigna y entraba, moría en el instante, entonces las campanillas dejaban de sonar y tenía que sacarlo a rastras, porque nadie podía entrar a sacarlo, ¿verdad? Bueno, esa era la idea que reinaba en la mente de los judíos. Los judíos no podían comprender esto de entrar a la gracia. La muerte de Cristo puso término a todo eso. A través de su sacrificio expiatorio, Él hizo que cualquier persona que pusiera su confianza en ese sacrificio, fuese judío o gentil, pudiera tener entrada a Dios el Padre. El escritor de Hebreos alienta a los creyentes con estas palabras en el capítulo 4, verso 16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para que esta verdad quedara ilustrada gráficamente cuando Jesús fue crucificado, allí en Mateo capítulo 27, en el verso 51, hay una verdad que sucede cuando Él muere, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Sí? Esto es una evidencia que al morir Cristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? El velo del templo se rompe, porque entonces Él abre ese camino, esa brecha para que toda persona que cree en esta fe puede encontrar respuesta. Mire, su muerte quitó para siempre de en medio la barrera a la presencia santa de Dios, que estaba representada por el velo. En un comentario sobre esa verdad asombrosa, el escritor de Hebreos dice en el capítulo 10, en el verso 19 al 22, dice lo siguiente: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aleluya. Para entrar a esta verdad, hermano, es necesario que el cristiano se acerque con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado vuestros cuerpos con agua pura, ¿verdad? Prediciendo la nueva relación que los creyentes tendrían con Dios bajo el nuevo pacto, el profeta Jeremías escribió en el capítulo 32, verso
38. Dice así: y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. En el verso 40 abre un poco el panorama y dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. De manera que este pasaje, hermano, demuestra que todo aquel que tiene entrada por la fe en Jesucristo, Dios establece un pacto eterno con él, dándole un corazón temeroso para que no se aparte de él. Si la persona que dice ser creyente llegare a apartarse de Dios, es porque Dios no estaba en él, no porque haya perdido la salvación, o como muchos aluden, que el diablo los haya engañado. Con base en nuestra fe en él, Jesucristo trae a los creyentes a esta gracia en la cual estamos firmes, como lo menciona en el verso 2, ¿verdad? Por lo cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, dice Pablo, ¿verdad? En la cual estamos firmes. Esta parte de estar firmes alude a un concepto de permanencia. Aunque la fe es necesaria para la salvación, es la gracia de Dios y no la fe del creyente en lo que tiene el poder para salvar y mantener firme en la salvación. Nosotros no somos salvados por la gracia, nosotros somos salvados por la gracia divina, y luego simplemente podemos permanecer por los esfuerzos humanos. Esto sería un descrédito para la gracia de Dios, porque se podría presumir que lo que Dios comienza en nosotros, Él no está en la capacidad de preservar y completar. Pablo declaró sin equívoco a los creyentes de la iglesia de Filipo, en el capítulo 1, en el verso 16, les dice: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Aleluya. Perdón, hermano, me equivoqué aquí de este pasaje. Es Filipenses 1, 6. Dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Observe, no es por méritos o por logros humanos, no es que fuimos salvados por una obra divina y ahora tengamos que trabajar para poderla mantener. No funciona así. Dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, la irá mejorando, irá de gloria en gloria. Mire, en Judas capítulo 1, o en su único capítulo, en el verso 24, él hace referencia a esto: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha de su gloria con gran alegría. Observe que esta acción de preservación no es algo que el ser humano haga con sus propios logros, con su propia fidelidad, porque realmente el ser humano no es fiel. Podrá ser fiel ahorita, pero es infiel mañana. Entonces dice que: y aquel que es poderoso para guardaros, para protegernos, para cuidarnos, para preservarnos sin caída, dice Judas. Si ponemos atención, decir que Dios hace salvos y que Dios nos hace salvos y que nosotros tenemos que permanecer fieles con nuestros esfuerzos, sería como lo que Pablo le dijo a los creyentes allí en Gálatas capítulo 3, verso 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea, empezaron con bien, Dios los llamó, pero ahora querían
preservar la salvación con las obras humanas. Pareciera que esto es lo que ofrece una mentalidad arminiana, ¿verdad? Sin duda alguna, los creyentes caerán muchas veces en pecado, pero su pecado no es más poderoso que la gracia de Dios. Se trata de los mismos pecados por los cuales Jesús pagó el castigo. Si ningún pecado que una persona comete antes de la salvación es demasiado grande para ser cubierto por la muerte expiatoria de Cristo, ciertamente ningún pecado que cometa después de la salvación es demasiado grande para ser cubierto por ese mismo sacrificio. Claro es que bajo esta idea podría presentarse una mala interpretación. ¿Cómo? Sí. Un argumento sería, entonces, ¿qué caso tiene que me guarde o que yo esté haciendo el esfuerzo si como quiera Dios ya cubrió ese pecado? La respuesta clara a esta mala comprensión sería, ningún verdadero creyente se deleita en el pecado y mucho menos lo hace con intencionalidad, a menos que no sea salvo. Por esta razón dice en el verso 2, el cual estamos firmes, observe, en la cual estamos firmes. La seguridad de la salvación no es un permiso para hacer lo que nosotros queramos, sino que nos gloriamos en la esperanza. Es decir, nos satisfacemos en la esperanza que queremos alcanzar la gloria de Dios. Es lo que está aclarando Pablo en este pasaje. Aleluya. El punto número 3 que vamos a ver, que es el eslabón, ¿verdad? El eslabón o el tercer eslabón en la cadena de la verdad eterna es su esperanza de gloria, ¿verdad? En el verso 2b hasta el 5a. Aleluya. Bien, la glorificación del creyente es el tercer eslabón en la cadena irrompible que liga a los creyentes a Cristo por la eternidad. Puesto que se trata de la obra de Dios en todos y en cada uno de nosotros, es prácticamente imposible que la salvación se pierda. La culminación de esta maravillosa obra divina es la glorificación definitiva de cada creyente en Jesucristo. Romanos 8, 29 al 30, Pablo nos ofrece un claro panorama de esto. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, si nosotros observamos con exactitud, cuando Dios llama a una persona, la intención no es dejarlo ahí, sino llevarlo hasta la glorificación, ¿verdad? Como el apóstol ya ha establecido, la salvación está anclada en el pasado, porque Cristo ha hecho paz para con Dios a favor de todos los que confían en Él. Lo vimos en el verso 1. Y está anclada en el presente porque gracias a la intercesión continua de Cristo, nos lo muestra en Hebreos capítulo 7, verso 25. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Observe, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Todo creyente se mantiene firme y seguro por que ha entrado en la gracia de Dios, de acuerdo a lo que dice en el verso 2, en la parte A, ¿verdad? Dice, porque quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, ¿verdad? Gloria al Señor. A continuación, Pablo proclama
que la salvación también está anclada en un futuro, porque Dios da a cada uno de sus hijos la promesa inmutable de que un día ellos serán revestidos con la gloria de su propio Hijo. Un creyente no se gana ni merece su gloria futura en el cielo, pero habrá de recibirla de la mano de Dios de gracia, así como recibió la redención cuando confió por primera vez en Cristo y la santificación a partir de ese momento. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 18 al 21, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no como cosa corruptible, como oro o plata, siendo con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Observe con claridad, sean en Dios. Esto respalda la seguridad de esa gloria futura. Y cuando nuestros propios cuerpos mortales, incorruptibles, sean resucitados un día a incorruptibles e inmortales, así lo dice Pablo en 1 Corintios 15, 53. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Cuando esto suceda, hermano, todo creyente serán aptos para recibir y desplegar la gloria divina de Dios mismo, como lo menciona en Filipenses capítulo 3, verso 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pueda también sujetar a sí mismo todas las cosas. El Espíritu Santo, hermano, es el mismo que nos da la garantía y la seguridad de que somos de Dios. En Efesios capítulo 1, verso 13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es claro que si Dios nos ha dado la salvación y el Espíritu Santo es quien nos está guiando, es lógico que no haya poder humano la cual nos pueda arrebatar una salvación, porque ni lo pasado, ni lo presente, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo porvenir nos apartará del amor de Dios. Como Pablo explica a los creyentes en Corintio, nuestra glorificación empieza en parte, incluso en nuestra vida terrena presente. Mire, en 2 Corintios capítulo 3, verso 18, dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Es lógico que nosotros somos siendo transformados de gloria en gloria a la imagen de su Hijo. Entonces, por consecuencia, si una persona no es capaz de reflejar la gloria de Dios, simplemente no la posee, no es de Dios. ¿Sí? Entonces sí hay una seguridad para aquellos que son redimidos por la palabra de Dios, por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero si la persona
no es redimida, pues entonces lógicamente tiene lugar que no tenga la certeza de ser salvo. Debido a que nuestro entendimiento humano es tan imperfecto, resulta imposible para nosotros entender la maravilla y la magnitud de la gloria de Dios. Aún así, contamos con la seguridad que nos da el Señor mismo, en el sentido de que un día no solamente habremos de contemplar su gloria divina, sino que seremos partícipes de ella. La gloria de su propia santidad divina y perfección majestuosa resplandecerá en nosotros y a través de nosotros por toda la eternidad. Mire, vamos a ver unos pasajes, ¿verdad? Que ya hemos estado citando, pero la palabra de Dios es clara, que nosotros participaremos de la misma gloria de Dios porque hemos sido predestinados para ser hechos a la imagen de su Hijo, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sí lo observa? Ahora bien, Dios nos ha escogido para que de esa manera, explica Pablo más adelante en la epístola, en Romanos capítulo 9, verso 23. Dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria. Observe. Aleluya. En otras palabras, la gloria de Dios mismo se manifestará por medio de su gracia, en el hecho de que Él comparta su gloria divina con aquellos que merecen la muerte, como lo menciona en Romanos 6:23, ¿verdad? Gloria al Señor. Bueno, aunque la seguridad, sí, aunque la seguridad reposa por entero en la obra consumada de Cristo, la vida entera externa del cristiano dará testimonio de su vida espiritual interna. Nadie podrá decir que es salvo sin los frutos dignos de aquel que lo ha llamado. La obediencia al Señor, hermano, es fundamental para la obra de Cristo. Ajá. Gloria al Señor. La obediencia al Señor no es lo que preserva la salvación, pero sí constituye una evidencia de ella. Nuestra perseverancia en la fe no es lo que mantiene firme nuestra salvación, pero constituye una prueba externa de que es real. Quienes renuncian a Cristo, bien sea por palabra herética o por llevar una vida impía de pecado o desordenada de manera persistente, prueban que nunca pertenecieron al Señor Jesús. Este pasaje ya lo hemos citado muchas veces. Está en Primera de Juan. Aleluya. A ver. Primera de Juan, capítulo 2. Gloria al Señor. Juan 2, 19. Ahí está, hermano. Salieron pues de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Sí observa? También el escritor de Hebreos, en el capítulo 3, ¿verdad? En el verso 6, dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Unos versículos más adelante añaden el verso 14, dice, porque somos hechos participantes de Cristo
con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Ahora, quiero detenerme aquí un poquito. Él no está diciendo que nuestra seguridad espiritual descanse en nuestra propia capacidad para retener con firmeza a Cristo, sino que nuestra capacidad dada por Dios para retener con firmeza es evidencia de que pertenecemos a Cristo. Es únicamente el hecho de que Él nos retiene con firmeza lo que nos capacita para retener con firmeza lo que Él nos dio. En otras palabras, no es que nosotros podamos sostener lo que Él nos da. No, lo que pasa es que lo que Él nos da es la certeza para poder retener lo que Él nos da. Amén. Estos son los dos lados de la perseverancia cristiana. Primero, desde la perspectiva divina, Dios sostiene a los creyentes. A ver si se puede aclarar un poquito aquí. Desde la perspectiva divina, Dios sostiene a los creyentes. Pero desde la perspectiva humana, ellos se aferran a Él gracias a la fortaleza que les provee su Espíritu Santo. Creo que aquí se puede comprender un poquito mejor. En el versículo 3 de nuestro punto, de nuestro tercer eslabón, ¿verdad? Dice así en el verso 3. Y esa parte subrayada dice, gloriarnos en las tribulaciones. En el verso 3, gloriarse en las tribulaciones es lo que equivale a tener gozo en dificultades, en las dificultades. Esto solo es posible para aquellos que poseen la firmeza de la esperanza. Esta tribulación es pasajera y conduce a la gloria en el futuro. Las tribulaciones de las que Pablo está hablando no son los problemas cotidianos que toda persona tiene, sino a las dificultades que los cristianos padecen por amor a Dios. En un caso extremo sería dar la vida por la propagación del Evangelio. Sin lugar a duda, esta es una de las promesas menos atractivas que la Biblia da a los creyentes. Observe ahí 2 de Timoteo, capítulo 3, en el verso 12. También todos los que quieren vivir piadosamente, es decir, consagrados para Cristo. Por eso dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Y dice, padecerán persecución. Padecerán persecución. Es decir, todo aquel que quiera ser cristiano tendrá problemas. Esto no se parece en nada, hermano, a la forma en que muchos predican el Evangelio en el día de hoy. Por eso debemos nosotros de levantar las manos cuando nos sucede algo, porque si algo está obrando Dios, es en nosotros, en los que somos de Él. Aleluya. Bien. Gloria al Señor. La última bienaventuranza, que es tan extensa como todas las demás juntas, contienen la promesa de que la persecución trae bendición de Dios. Mateo capítulo 5, verso 10 al 12 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto nadie lo quiere ver. Quieren todas las bienaventuranzas, pero estas no, ¿verdad? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Verso 12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pablo nos asegura en 2 de Corintios, en el capítulo 4, en el verso 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En otras palabras, lo que Pablo está tratando de decir aquí es que no debemos de amedrentarnos ni sentirnos mal. Nada nos debe de robar el gozo. La persecución por causa de Cristo en esta vida es en sí misma un adelanto o garantía
de nuestra gloria futura. La persecución por causa de Cristo es evidencia de que estamos viviendo a semejanza de Cristo. Recordemos aquella parte en San Juan capítulo 15 en el verso 20, cuando Él le habla a sus discípulos. Dice, acordaos de las palabras que yo he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Primer punto. ¿Verdad? Ustedes no van a padecer más que yo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Ahí está la clave. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Aleluya. En primera de Pedro, en el capítulo 4, en el verso 16, dice lo siguiente. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es dar gracias, gózate, hermano. Los cristianos no tienen razón alguna para angustiarse y sentirse desesperados en esta vida presente, sin importar cuán grande pueda ser su sufrimiento o cuán deplorable parezca ser su situación desde la perspectiva humana. Nosotros siempre deberemos de estar en la capacidad de decir con la confianza sin reservas de Pablo, como lo menciona en el capítulo 8, en el verso 18, dice así. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, cualquier cosa que tú padezcas hoy no se compara con la bendición que recibirás en el día en que el Señor te llame. Cuando Dios te otorgue los privilegios de haber padecido por su causa. Como el apóstol Pablo continúa revelando en el verso 21 al 23 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Verso 23. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Oh, es maravilloso, hermano. Así que si estás padeciendo cualquier problema, levanta las manos y da gloria a Dios y dile, Señor, gracias por tu amor y tu bendición, por tu misericordia. Permanecer fiel en las tribulaciones debería ser el motivo de gozo para los cristianos, porque esas penalidades son evidencia de una vida fiel. El creyente que pierde el gozo de su salvación a causa de las tragedias, entonces es evidente que no era fiel. Ahora podemos gloriarnos en ellas, ¿verdad? Como lo dice en el verso 3. Obsérvelo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia produce prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza, no avergüenza. Observando estos 3 versos podemos ver con claridad que nuestras aflicciones son graduales por amor a Cristo y estas tienen como objetivo producir crecimiento, carácter. No debería entonces parecer extraño que los hijos de Dios estemos expuestos para pasar tribulaciones en esta vida. Aleluya. Nuestro cuarto eslabón en la... nuestro cuarto eslabón sería aquí está. Nuestro cuarto eslabón en la cadena de la verdad eterna es su posición en el amor divino, la posición del creyente en el amor divino. Dice en el verso 6 y 7, ¿verdad? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, en su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser alguno osara morir por el bueno. El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, ¿verdad? A ver.
El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo no es el sentimiento que un creyente siente hacia Dios. Se refiere al amor que Dios tiene por los creyentes, y ese amor ha sido vaciado sobre todo aquel que es de Él. En Juan capítulo 3, en el verso 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta verdad nos muestra este verso nos muestra la verdad abrumadora del Evangelio, en que Dios haya amado a la humanidad pecadora, caída y rebelde, a tal punto que Él dio a su Hijo. El apóstol proclama en el verso 5b al 8 y en el 9 de este capítulo: si Dios nos amó con un amor tan grande antes de que nosotros fuéramos salvos, cuando todavía éramos sus enemigos, ¿cuánto más nos amará ahora que somos sus hijos? Como si eso no fuera suficiente, Dios llega incluso a impartir gratuitamente su amor en cada uno de nosotros para aquellos que aceptan su oferta de salvación. Dios toma de su amor indescriptible, inefable e inmerecido y lo derrama en los corazones de quienes creen por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Al sacar la verdad de la seguridad eterna, Pablo revela ahora que en Cristo también nos ha sido dada la evidencia de la salvación permanente, una evidencia que Dios mismo implanta en lo más profundo de nuestro ser y que se manifiesta en que amamos a aquel que nos amó primero. Primera de Juan 4:7 al 10 dice: amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto conociste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. De la misma forma, nuestra seguridad espiritual no radica en nuestra capacidad para vivir piadosamente, sino en el poder del Espíritu Santo que mora en nuestro interior, y que ahora, para hacernos santos y piadosos, únicamente Dios puede hacer que los hombres sean piadosos y tengan un carácter semejante al suyo. Y el hecho mismo de que el Espíritu nos guía a la vida piadosa es una de las más grandes evidencias de la salvación. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya. El Espíritu Santo produce el anhelo de amar e incluso el deseo genuino de vivir piadosamente. Siempre que aspiramos sinceramente a vivir con rectitud, siempre que tenemos un deseo ferviente de orar, siempre que ansiamos estudiar la palabra de Dios, siempre que anhelamos adorar al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, sabemos que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Cuando una persona ni tiene el deseo de orar, ni tiene el deseo de leer, ni tiene el deseo de adorar a Dios, que llega tarde a los servicios, hermano, es evidente que no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Siempre que experimentamos la ansiedad por Dios y su palabra, ciertamente es una evidencia de que Dios es nuestro Padre Celestial. Romanos 8:16 y 17, ¿verdad? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
El hombre natural no tiene tales deseos y experiencias, y ni siquiera los cristianos los tendrán si no fuera por el Espíritu que mora en nosotros y nos guía. Sí, el Espíritu Santo fortalece al hombre interior y le capacita para conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Por la obra de la gracia del Espíritu en nuestro interior, nuestros corazones están en capacidad de experimentar una profundidad de amor que nuestras mentes son incapaces de percibir. El amor de Cristo, hermano, que excede todo conocimiento, es lo que nos ofrece el Espíritu Santo. Puesto que sabía que sus lectores querrían saber más acerca de las cualidades y el carácter del amor divino que los llenaba, Pablo les recuerda de las grandes manifestaciones del amor de Dios en toda la historia, quizás en toda la eternidad. Observemos el verso 6 y 7. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, es lo que está diciendo Pablo, que la demostración suprema del inmenso amor de Dios se da en el hecho de que Cristo a su tiempo murió por los impíos. Y en el verso 7 Pablo demuestra que el contraste observa que el campo de los sentimientos humanos ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudieras que alguno pueda o quiera morir por alguna persona que es bueno, que es justo. En el verso 8, ¿verdad? Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa clase de amor inmerecido y abnegado está por completo fuera de la comprensión humana. Pero ese es el amor que el Dios justo e infinitamente santo tuvo para con nosotros siendo aún pecadores. El Dios que aborrece todo pensamiento pecaminoso y todo acto de pecado, pese a ello, ama a los pecadores que conciben y realizan esas cosas, mientras se encuentran totalmente enmarañados en su pecado y sin esperanza ni deseo de ser liberados, incluso cuando los hombres expresan abiertamente que aborrecen a Dios y no tienen el más mínimo deseo de abandonar su pecado, sigue siendo objeto de amor redentor mientras tenga vida biológica. Únicamente en el momento de la muerte es que el incrédulo deja de ser amado por Dios. Después de eso queda irremediable y eternamente por fuera del alcance del amor de Dios. Su destino irrevocable es recibir todo el peso de su ira después de su muerte. En Cristo nosotros quedamos para siempre ligados a Dios por su amor, demostrando por sus bendiciones y su misericordia. Sí, hermano. Dios es infinitamente amoroso para con nosotros. Quinto, eslabón en la cadena de la verdad eterna, su certeza de liberación. Verso 9 y 10. Como si los primeros 4 no fueran suficientes para dejarnos completamente convencidos de la seguridad y certidumbre. Hay un quinto eslabón en la cadena irrompible que liga eternamente a los creyentes con Cristo, la cual es la certidumbre con que cuentan en el sentido de que serán liberados del juicio de Dios. La frase, pues mucho más, ¿verdad? En el verso 9 ahí que está en pantalla, pues mucho más indica que lo que sigue a continuación es todavía más importante, más abrumador y significativo que lo anterior, por admirable y prodigioso que sea. Estando ya justificados en su sangre, se refiere al aspecto inicial de la salvación que para los creyentes está en el pasado. Pablo está diciendo que en vista del hecho de que ya hemos sido justificados, tenemos la seguridad de que por él seremos salvos de la ira. Esto es por medio de Cristo, debido a que ahora estamos identificados con Cristo y hemos sido adoptados
como hijos de Dios a través de Él, ya hemos dejado de ser hijos de ira. Efesios capítulo 2, en el verso 13. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ajá. Como parte de su obra expiatoria, Jesús nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10. Esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará o quien nos libra de la ira venidera. Observe, porque Él en la cruz tomó sobre sí el castigo y sufrió la ira que todos nosotros merecíamos. En el siguiente pensamiento de Pablo se relaciona mucho con el pasaje del capítulo del verso 9, y es semejante, pero veamos el verso 10. Dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Si Dios tuvo el poder y la voluntad para redimirnos desde un principio, ¿cuánto más tiene el poder y la voluntad para mantenernos redimidos por la eternidad? En otras palabras, si Dios nos atrajo a Él mismo por la muerte de su Hijo, cuando nosotros éramos sus enemigos, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos, reconciliados? ¿Estará Él dispuesto a mantenernos salvos por la vida de su Hijo? Si el Salvador agonizante nos reconcilió con Dios, es seguro que el Salvador vivo puede y quiere mantenernos reconciliados con el Padre por medio de su sangre. El efecto de esta verdad en la vida de los creyentes es que nuestro Salvador no solamente nos libertó del pecado y su juicio, sino que también nos libra de la incertidumbre y la duda acerca de nuestra liberación. Si Dios ya ha asegurado nuestro rescate del pecado y la muerte y el juicio futuro, ¿cómo podría estar en peligro nuestra vida espiritual en el presente? ¿Cómo puede un cristiano cuya salvación pasada y futura ha sido asegurado por Dios estar inseguro durante el tiempo que queda entre ambas, si el pecado no fue una barrera al comienzo de nuestra redención? ¿Cómo puede convertirse en una barrera para su culminación? Si el pecado en el grado máximo no pudo evitar que llegáramos a ser reconciliados, ¿cómo es posible que el pecado en menor grado evite que permanezcamos reconciliados? Si la gracia de Dios cubre los pecados hasta de sus enemigos, ¿cuánto más cubrirá lo de los pecados de sus hijos? Cabe aclarar algo aquí. Una vez más lo voy a mencionar. Esta liberación no es un permiso para pecar. Si algún creyente peca, se deleita, se jacta y no declara su pecado, entonces no ha sido liberado y sigue estando bajo las cadenas del pecado y en condenación. Aleluya. Nuestro sexto y último punto es el sexto eslabón en la cadena de la verdad eterna, es su gozo en el Señor. En el verso 11 dice, y no solo estos, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Puede ser que esta no sea la evidencia más importante o más profunda de nuestra seguridad en Cristo, pero quizá es la más hermosa. Y aunque esta evidencia divina es personal, no por eso es menos real, declara Pablo en el verso 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, quien nos dio acceso, hermano. Jesucristo es quien nos da acceso a Él, porque Jesucristo es aquel por quien hemos recibido
ahora la reconciliación. Él nos la entregó como un regalo. El gozo abundante que Dios da a sus hijos por medio del Señor Jesucristo incluye el gozo que está lleno de gratitud por su salvación, así como el gozo que se desborda simplemente en torno a Dios mismo y su carácter. Ajá. Seguramente una de las razones por las que David fue un hombre conforme al corazón de Dios es que se regocijaba en el Señor a causa del Señor mismo. Salmo 34:3 dice: Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Esto es gozo, hermano. Otros salmistas hicieron eco de ese mismo gozo. Uno escribió en el Salmo 33, verso 21, dice: por tanto, en él se alegra vuestro corazón. Por tanto, en él se alegra nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Salmo 43:4 dice: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Este gozo, hermano, no es una alegría temporal o efímera. Es un gozo que proviene de Dios y fundamentado en su palabra. ¿Sí? Hermano, en conclusión, siempre que estos 6 eslabones que hemos mencionado, ¿verdad? Lo voy a poner una vez más en pantalla. Yo sé que usted ha estado escribiendo, pero yo quiero que usted los tenga. Siempre que estos 6 eslabones en la cadena de la verdad eterna permanezcan juntos y mantengan al creyente aferrado al Señor, hay una seguridad de la salvación eterna. De esta manera son todas las razones para tener plena seguridad y certidumbre de la salvación de esta. Si la persona tiene paz para con Dios a través del sacrificio, si su posición es segura en la gracia, si su esperanza de gloria, tanto en las buenas como en las tribulaciones, es verídica, si su posición en el amor divino es sincero, si su certeza de liberación es permanente y su gozo en el Señor es lo que lo atrae a Él, entonces, hermano, usted puede tener la certeza de que usted tiene una seguridad inquebrantable. Padre, te doy gracias por tu amor y tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Señor, en tu rebaño, Padre amado, hay algunos que confían en sus propios esfuerzos, pero hay algunos, Señor, que también tienen la duda de la certidumbre de ser salvos. Yo te pido, Padre amado, que tú muestres a sus corazones y les confirmes a aquellos que son tuyos. Y a los que no, Señor, que renueven su compromiso para contigo y que sean sinceros, para que ellos gocen de una seguridad inquebrantable, basado en estos 6 eslabones de la cadena de las verdades eternas. Te lo pido, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén.